Damas y caballeros, niños y niñas mayores de 18, bienvenidos a CaricAnalysis.com, el programa número 1 del mundo de análisis de Steven Universe en español. Soy el cerrajero, como bien lo pueden observar. Soy Charles, este es el episodio número 11 de la temporada 4, Aventuras en Distorsión de Luz. Sorry. ¿De qué se trata este episodio? Pues parece que nos lo están dando de poquito en poquito. Porque nada más, lo único que se ve es que apenas van a llegar y nada más se van en una nave y van en camino, pero no llegan todavía, es nada más en tránsito. Pero lo que me da a la pinta de es que Steven está entrando en el camino del héroe. Como estilo... ¿cómo se llama? El narizón ese. Pinocho. Cuando va a rescatar a su papá de la ballena, que como habíamos dicho en el episodio anterior, es casi lo que está pasando. Y hay un momento en el que necesita, digamos, estar resoluto, absolutamente, y no tener ninguna duda, y tener fe. Y entonces ese es el momento que está mostrándonos. Y estamos como viajando a una tierra extraña, ¿no? Sí. Misteriosa y donde las cosas son diferentes y oscuras y no sabemos, tenemos que explorar para saber las reglas de esta nueva tierra. Exactamente, es un ambiente desconocido y las reglas no aplican. Entonces, por ejemplo, todo en lo que se pudo haber... ¿cómo se dice? Relying on. Sí, en todo lo que podría haber dependido. Ajá, o en lo que se estaba apoyando normalmente, pues no tiene ninguno de esos sistemas de apoyo, ¿no? Entonces, se ha lanzado a sí mismo a lo desconocido. Intro. Gold Key. Suscríbanse. Así es. Y aparte, tenemos un canal en inglés y muchas otras cosas. ¡Oh, no! En la vida personal y en los negocios es importante poder contar historias irresistibles. Así es que si quieres aprender a vender una idea inspiradora, hacer buenos amigos o comandar la atención de la habitación entera, entonces toma el verdadero tutorial de Calabozos y Dragones. Este curso te enseñará cómo contar buenas historias, en la vida real o para escribir ficción. Además, te enseñará un juego conversacional que puedes jugar donde sea, con quien sea. Es divertido y te dará todas las oportunidades que necesitas para practicar lo que aprenderás en el curso. Toma el curso hoy en 40 minutos. Dijiste curso 2 veces seguidas. Antes de que tus habilidades de comunicación se deterioren. Si eres de las primeras 1000 vistas, el curso es completamente gratis. Puedes verlo en YouTube, en este mismo canal, pero después será de paga. Así es que haz clic en el link que está en la descripción inmediatamente. Pícale ya, antes de que se te escape entre los dedos. Y si quieren ver un análisis de Neon Genesis Evangelion en inglés con subtítulos, chequen nuestro otro canal de CaricAnalysis en inglés. Evangelion es como Steven, pero lo contrario. Al revés. El link están todos abajo, así es que pícale ya, búscale por ahí. Como que... Bueno, en la serie al principio cada episodio era así educativo y metafórico y demás. Y siento que esto ya no tiene tantas cosas, es más como de historia. No hay tanto que analizar. ¿Qué pasa al principio? Están discutiendo con las otras dos gemas. Bueno, lo primero que pasa es que nada más llegan y se dicen las noticias, ¿no? Porque como que se están diciendo unos a otros lo que está pasando. Pero piensas que esa es una demostración de, digamos, los sistemas de apoyo que tiene Steven en su territorio normal, común y corriente. Y es como un contraste entre lo que va a pasar de, digamos, su territorio seguro o conocido, lo que ya ha explorado, digamos, territorio explorado, por así decirlo, y ese territorio desconocido o que no ha sido explorado aún. Sí, porque se está aventando. Muestra un poco todos sus assets, ¿no? Todos sus activos, el poder que tiene. Exacto. Así en casa, todos los amigos que hizo y ahora la nave que tiene y gracias a todo esto que construyó desde antes es que ahora puede resolver
este problema mortal que se presentó repentinamente. Sí, eso también muy importante. Como que está haciendo su itacate y se está preparando para la aventura, ¿no? Ujú. Pero tienes razón que está apoyándose en todos esos assets que ha construido a través del tiempo con mucho esfuerzo y el sudor de su frente. También algo que noto es que está muy estresado, ¿no? Así, o sea, no sé, normalmente está, bueno, tiene poise, o sea, mantiene Ajá. su compostura, Con más postura, o ajá. menos. Pero esta vez es él el que está así muy mal y desesperado y preocupado. Bueno, eso es muy crucial para este episodio porque, como podemos ver más adelante, hay un momento crucial, ¿cómo se dice eso? Un momento máximo en el que, digamos que necesita fe absoluta. Y entonces es ese proceso emocional el que lo hace llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, aquí todas las gemas, que por cierto están dibujadas un poco extrañas, ¿no? Entonces Sí. eso me parece que es como un poquito desde el punto de vista de Steven, ¿cómo se dice eso? Subjetivo, en el que él está, pues tiene esa emoción muy urgente, ¿no? Y ellas como que están en su vida normal, y entonces eso crea una separación entre él y todos los demás, en el que él, digamos, está empezando a penetrar ese velo, o como se dice, como una membrana, entre la vida, digamos, normal de seguridad y el mundo exterior desconocido. Y entonces, mientras él, digamos que empieza a hacer presión a través de esa membrana invisible, todos como que se empiezan a alejar de él, así como en un proceso de espaguetificación. Sí, es como un estado alterado, ¿no? Así de conciencia Ajá, o lo que sea, exacto. y entonces todo se ve así distorsionado, Un poco raro. extraño. Ujú. Ajá. Y exagerado, ¿no? Sí, tu percepción cambia y entonces todo se ve raro. Y bueno, también creo que está así tan estresado porque no tiene a su papá, ¿no? Que es Ujú. igual, así otro como fuente, como un pilar en su Ujú. toda su vida. Y entonces ahorita está así teniendo que ser el adulto. Ujú. Sí, y otra cosa que también es importante es que de cierta manera él se culpa a sí mismo, ¿no? Entonces vemos más adelante que, porque digamos que tragedia es cuando algo pasa que te desestabiliza y digamos que es inevitable o aleatorio, ¿no? O sea, bueno, cosas buenas Exterior, pasan, algo así, ¿no? es una externalidad, cosas buenas pasan, pero también a veces cosas malas pasan. Y entonces, digamos que eso es una tragedia, ¿no? No se pudo haber evitado. Pero en ese momento, Steven empieza a pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo es que mis decisiones hasta el momento han causado que pase esto? Aunque, digamos que no es su culpa, porque, pues, un monstruo externo ha llegado de tierras lejanas y robado un activo, digamos que no se pudo haber evitado, pero él aún así se pone a pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que esto haya sido mi culpa al principio de todo? En primer lugar, ¿no? Y entonces dice, bueno, si yo no hubiese ido a Corea en primer lugar, entonces no hubiéramos estado en esa situación. Y entonces es como tomar esa tomar esa tragedia como un pretexto a tomarlo como una lección y entonces aprender cuáles son las lecciones que podamos aprender para mejorar en el futuro. Porque ese es el chiste de todo, es que hay una iteración, ¿no? Aprendes de, digamos, hay una situación, luego aprendes de ello, mejoras y después en el futuro va a haber más situaciones. Pero para ellas ya vas a estar mejor preparado. Entonces el secreto de todo es iterar, o sea, intentas lo que sea, incluso si es aleatorio, y ves qué pasa. Y de ahí aprendes y haces mejoras. Y entonces, mágicamente, sin tener que saber nada, digamos que te vas adecuando o acoplando a la realidad, o sea, a todo lo que pasa. Ya tienes una manera de
prevenirte a ello y arreglarlo y protegerte de cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Porque pues ya lo has hecho muchas veces en el pasado y aprendes un poquito cada vez. Sí, la realidad como que te va tallando, ¿no? Y formando y eliminando lo que no funciona y dejándote smooth. Y también, bueno, dicen que tomes responsabilidad 100% de todo lo que te pase, aunque aunque sea algo aleatorio, porque de ese modo, pues, tienes así como poder de hacer cosas, ¿no? De tal vez arreglarlo. Es como maximizar tu agencia, ¿no? O sea, bueno, no solo maximizas la agencia, sino también aprendizaje. Porque si dices, oh, esto fue una externalidad, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, pues ya es como no hay acciones que hacer, ¿no? No aprendes nada, no tienes que hacer nada, nada más esperas a que te pase otra vez. Pero pensar que es tu culpa es como un jaque, ¿no? En el que dices, bueno, sé que no es mi culpa, pero si fuera mi culpa, entonces, ¿qué yo podría hacer para evitarlo? Y entonces, por lo menos, puedes hacer una acción o tienes un aprendimiento y pues ya eres un poquito mejor, ¿no? Entonces vale más la pena hacer eso, aunque no sea 100% así exacto y real, ¿no? Sí, la próxima vez que podría hacer así desde antes para que esto no vuelva a pasar, ¿no? También, incluso puedes jugar jueguitos con tu propia mente como, bueno, sé que no es mi culpa, pero si fuera, entonces, ¿qué podría cambiar? Oh, no puedo cambiar nada, ya todo está perfecto. Ok, yo sé que todo está perfecto, pero si hubiera una cosa que yo podría cambiar, ¿qué sería eso? Y entonces te pones a pensar, pues no hay ninguna cosa. Ok, pero si hubiera una, entonces, ¿qué sería? Y entonces como que te engañas a ti mismo a inventar. Incluso, bueno, esto es raro, pero incluso puede ser que, resulta que el beneficio es más que el costo, entonces voy a seguirlo haciendo y voy a aceptar el costo, ¿no? También puede ser que ese es muy buen punto también. decidas no hacer porque nada. arreglar siempre es mucho más caro que prevenir. Entonces el chiste ahí sería aprender, ¿sabes qué? Cuando haya esta y estas señales, significa que esta cosa mala va a pasar, entonces lo tengo que prevenir. Pero de ahí no te pones a arreglarlo, porque arreglarlo es muy caro, nada más pagas el costo que sea. Y dices, ¿sabes qué? La próxima vez lo voy a prevenir, y ya, te olvidas de ello, pero aún obtienes esa lección, que es hacer todo tu proceso más eficiente, ¿no? Sí, y bueno, en ese caso se vuelve así como algo que, o sea, esa es la experiencia normal, ¿no? O sea, esto es así medio... No sé, esta parte duele y ya, o sea, no tiene nada de malo, se vuelve así como esperado. También dicen que no es tu culpa, pero es tu responsabilidad, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, no es tu culpa que hayas crecido y no te hayan así enseñado ciertas cosas o lo que sea, o tus papás te hayan hecho tal cosa, pero es tu responsabilidad obtener lo que quieres Ahora, y arreglarlo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué pasa antes? Empiezan las gemas a ser todas adefesias y deformes. Sí, quién sabe. Eso me parece como que significa que está perdiendo sus... No sé si está perdiendo sus activos, pero más bien como de manera más general, es que las reglas no aplican, ¿no? Porque como está yendo hacia lo desconocido, pues ese es todo el chiste, ¿no? Es que no... Todo en lo que te podías apoyar, pues no, como que no funciona o no existe o no lo tienes, o hay nuevas reglas diferentes en esas tierras lejanas que no sabes qué son, y entonces todo está un poco raro y tienes como que ser un as, así como estilo Han Solo, que va por ahí, y pues no tiene poderes, no tiene nada, lo único que tiene es su habilidad para improvisar. También tal vez, bueno, se vuelven las gemas así chiquitas. Entonces, en esta nueva tierra, ellas no son tan poderosas. Son así como peces. Sí, porque... en una pecera chiquita y ahora están en el océano. Ajá. Buen punto también, porque ese es el chiste de la historia del héroe, ¿no? Es que Steven ahora va a ser, digamos que él va a estar a cargo, ¿no? Porque está yendo a una aventura nueva. Y digamos que no es necesariamente que él esté a cargo porque él sea el mejor, el más poderoso y más sabiondo, sino que
no hay de otra, ¿no? Porque esa emoción tan urgente que tiene para ir a rescatar a su papá es la que lo está guiando. Y entonces, pues no importa lo que le digan las gemas, él va a ir. Y incluso si una gema le dice, haz lo que yo te diga, pues a Steven ya no le va a importar, ¿no? Entonces no es realmente que él esté a cargo, sino que, digamos, por defecto, sí está a cargo, porque esa es su aventura, ¿no? Entonces digamos que en estas nuevas tierras, parte de lo que están mostrando aquí, al mostrarlos todos del mismo tamañito, es que es cada hombre para sí mismo, ¿no? O sea, no existen sus jerarquías de... ¿Cómo se dice cuando alguien manda? Jerarquías de mando. En estas tierras lejanas, como existían en la tierra conocida, ¿no? Ahora, cualquiera que tenga habilidad y que sea más... Porque no es solo habilidad, es también como cuánta emoción tienes, ¿no? O sea, si tienes más, digamos, fuerza de voluntad y tú dices, vamos a ir para la derecha. Pues en esas tierras en donde nadie manda, al tener esa fuerza de voluntad, como que te haces a ti mismo el líder, ¿no? Es como tomar liderazgo, sin que nadie te lo dé, tú lo tomas. Y entonces, pues si vemos que ahora están todos del mismo tamaño, significa que el que sea que diga que para dónde vamos a ir, va a ser el líder, va a asumir el liderazgo. También se encuentran a los rubíes que habían dejado por ahí. ¿Qué significa eso? ¿Piensas que son como otros héroes que han caído en el camino a ver a la Esfinge? ¿O piensas que son como nudos que quedan desatados por ahí, que aún tienen que ir a arreglar? Como negocios no terminados. ¿O piensas que están demostrando que va a haber... Para hacer una omelette tienes que quebrar algunos huevos? ¿Quién sabe? Tal vez es nada más continuidad. Mira, hay algo importante que es que normalmente Steven los iría a rescatar, ¿no? Porque digamos que la máxima cualidad o el máximo valor de Steven es empatía y... ¿Cómo se llama? Kindness. Bondad. Como ser bondadoso, ¿no? Entonces, normalmente diría, no, detén la nave, tenemos que rescatar a un extraño, ¿no? Que está nada más por ahí. Entonces, tal vez lo que están demostrando es, por primera vez, está mostrando como una especie de egoísmo en el que sabe que la misión es más importante que rescatar a un random que está por ahí, ¿no? Está bueno. O digamos, no la misión en sí, sino su objetivo de él específicamente, ¿no? Porque él es el que está yendo en la misión. Toma prevalencia encima de un objetivo aleatorio que es nada más como una distracción, ¿no? Porque cuando eres un niño y ves a alguien por ahí, dices, vamos a ir a rescatarlo. Pero cuando eres adulto, sabes que todo tiene un costo. Entonces, si vas a rescatar a todos, no puedes terminar la misión. Y entonces se muere toda tu familia. Pero y también si eres eso, un ¿no? hombre Que verdadero la familia... y los proteges, entonces tienes que hacer la misión primero. Sí, también que la familia es más importante. Ajá. Ese es otro buen punto. Y les dice, lo siento, Rubis. También antes dice, no te preocupes, papá, vamos, estamos yendo por ti. Que bueno, porque ahí se está hablando las gemas a sí mismo, dicen, ¿no? los rubíes, y Steven es el que dice, ya los rescataremos de regreso. También Amatista dicho? dice, los huesos son... Yoki. Bueno, asquerosos o lo que sea. Excepto mis huesos. Que es más o menos igual lo que estábamos diciendo, ¿no? De la familia, tus huesos. Ujú. Podría ser que eso sea. Tipo Voldemort. Huesos del padre. Oh, sí, cierto. Y luego hablan de pancakes. Y dicen, si tenemos que hacernos pancakes para salvar a papá, entonces traigan el Jarabe. Que igual es como lo Bueno. que estabas diciendo de romper huevos, ¿no? Sí, o sea, básicamente están demostrando que está muy determinado de hacer su misión, ¿no?
Y esa es una especie de... O sea, ese es un aspecto de la madurez. Es como yo lo estoy viendo. Es que cuando eres un niño, digamos que te dejas llevar por emociones y distracción. Y cuando por fin vas a tu viaje del héroe, que es digamos como la venida de mayor edad, es cuando te das cuenta de que, pues sí, es como orden y caos, ¿no? Porque digamos que hay misiones infinitas que podrías hacer y entonces distraerte por 1000 cosas es como estática de televisión en la que está todo aleatorio y entonces pues no obtienes nada, ni logras nada, ni nada significa nada, no tienes valores, ni un objetivo, etcétera, ¿no? Porque si pones exactamente el mismo valor en una cosa que en cualquier otra cosa, pues entonces nada tiene valor, todo es lo mismo. Es como una pasta café y olorosa. Pero si tienes, digamos, un valor máximo, algo que valoras más que ninguna otra cosa, ese es como tu misión, se podría decir, o tu máximo valor, que realmente es la misma cosa, ¿no? Tu máximo valor es, digamos, lo que más le das valor, y tu misión es, pues, obtener esa cosa, o traerla al mundo, o crearla, o lo que sea que vaya a ser, ¿no? Depende de qué es lo que es. Entonces, digamos que en ese punto dicen por ahí que naces 2 veces. La primera vez es cuando naces, y la segunda vez es cuando descubres por qué naciste. Y entonces ese segundo nacimiento es, digamos, cuando sabes cuál es tu misión, y dices, ¿sabes qué? Esto es más importante que ninguna otra cosa. Y yo sé que va a haber un costo, pero no me importa. Sé que me haga un panqué, traigan el jarabe, porque mi misión es lo más importante, y eso significa que tienes, digamos, no sé cómo le quieras llamar, carácter, o que eres una persona real, un niño real como Pinocho. Es pues alguien que tiene una misión y digamos razón de vivir, ¿no? No es nada más una cosa aleatoria que nada más hacen lo que los demás te dicen, sin que importe nada, y nada más esperas a que pase el tiempo, ¿no? Si tienes voluntad, pues eso significa que eres una persona real, que puedes crear cosas. Y todo eso es muy importante, ¿no? Se supone que lo que estás haciendo son tus valores. O sea, por ejemplo, si... No sé, si dices que valoras algo pero estás haciendo otra cosa, pues significa que en ese Jugando momento... videojuegos. Ajá, valoras esa otra cosa más que lo Tu que misión. se supone que valoras, ¿no? Entonces, o sea, se trata de no hacer las cosas que no importan y sí hacer las cosas que sirven para tu objetivo. Sí, muy importante eso también. La mayoría de cómo haces algo es no haciendo todo lo demás, ¿no? Sí, el problema es lo que haces cuando no haces lo que deberías estar haciendo. Ajá, exacto. Y así, en lo que gastas dinero, en lugar de gastar dinero en lo que deberías En estar lo que gastando deberías dinero. estar invirtiendo. Saludos a Wyatt Woodsmall, que está viendo ahorita el canal. Y así como se ve Steven es como se siente así Oh, sí. las peleas de la vida, ¿no? Cuando te mangonean el cerebro. Eres lanzado al ruedo. De manera aterrorizante. Y aún así, tienes que levantar la mano y apretar el botón rojo. Y luego dicen, ¿por qué Peridot no nos dice lo que nos debe de decir? Por eso nunca la escuchamos. Eso me llamó la atención también, porque Peridot es... Bueno, digamos que ya es la electrónica, ¿no? Entonces es como una especie de chamán del mundo moderno, que en sí, pues los computólogos son como chamanes, ¿no? Porque van a esa tierra lejana y traen el valor que nosotros no entendemos. Y es como muy difícil explicarle a una persona normal. Por ejemplo, arregla su computadora y le dice, ¿cómo le hiciste? Pero es muy difícil explicar, ¿no? Porque tienes que explicarle 1000 contextos diferentes. Sí, es como un nerd que está diciendo cosas y no le ponen atención, ¿no? Porque es medio aburrido, pero en realidad sí estaba diciendo... exactamente lo que necesitan, ¿no? Sí, hay mucha discusión ahí. Podrías decir que, por ejemplo, cada quien es un nerd en un diferente tema, ¿no? Y es muy difícil entender los temas de los demás. Entonces,
pues podría haber una discusión de cómo escuchar a los demás y confiar en ellos. Y entonces tienes que saber si realmente saben lo que están hablando y etcétera, ¿no? O, por ejemplo, hay otra conversación que es como si realmente piensas que Peridot es un chamán, pues eso lo que significa es que la gente normal nunca va a llegar a esos entendimientos, ¿no? Que más que nada tienen como que confiar en ella y ni siquiera saben por qué. Pero las cosas que ella dice funcionan por una manera misteriosa. Y pues para Peridot, obviamente, ella existe en ese mundo, entonces ella sabe por qué funcionan las cosas. Que es como, digamos, cualquier ingeniero en el mundo actual, ¿no? Hace un puente y sabe dónde tienen que estar las diferentes cargas y cuánto acero tiene que ponerle y todas esas cosas. Y la gente normal, pues nunca podría entender eso, nada más caminan encima del puente y pasan al otro lado. Y saben que si confías en un ingeniero, que es buenazo y tiene un título de la universidad X, Y, Z, entonces nada más tienes que caminar en el puente y funciona, casi como por magia. Entonces es como dos mundos diferentes, ¿no? El mundo del ingeniero, el mundo de la persona real. Y como ven, digamos, la misma situación. Todo eso es muy interesante. Por ejemplo, bueno, hablando de Wyatt, eso de que en Estados Unidos hicieron unas pruebas para ver qué método de enseñanza funcionaba mejor. Y uno era acerca de motivación y decirle a los estudiantes, oh, lo hiciste muy bien, y como de autoestima, ¿no? Preocuparse de todo el aspecto así emocional. Otro era de como enseñarle cosas así como de alto nivel, así como que explicarle cómo funcionan las cosas, Bueno, no, así como medio abstracto, ¿no? O sea, el por qué o algo así, o enseñarle, digamos, los que está detrás de ello. Bueno, ahorita regreso a eso. Y la tercera cosa era... Bueno, la segunda era como de arriba abajo y la tercera era de abajo arriba. Entonces no preocuparse por explicarle así que entendiera de qué se tratan las cosas, pero como que darle habilidades básicas e ir construyendo sobre eso. Y... Bueno, las primeras dos no funcionaron y la tercera funcionó muy bien. Y la tercera es como darle herramientas a alguien. Le llaman instrucción directa o algo así, ¿no? Tiene un nombre. Sí. Sí, la tercera es como darle herramientas, así assets, darle poder. Y una vez que ya puede hacer cosas, pues entonces ya puede ir aprendiendo más y haciendo más. Y la segunda, que es así como de arriba a abajo. No sé si te ha pasado alguna vez que, no sé, lees algún libro, por ejemplo, algún libro de negocios y empiezan a hablar de cosas, pero como que no son relevantes para ti todavía. Oh, puedes... Es como demasiado alto nivel, ¿no? Ajá, puedes invertir esto de esta forma y demás, y tú no tienes así, no puedes hacer nada con eso. Entonces, como que no aprendes nada y es así muy abstracto. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, si tratas de enseñarle a alguien así, no sirve de nada, nada más se le olvidan porque no lo está usando. Y es eso de que para entender algo realmente necesitas teoría y práctica, ¿no? Entonces, si quieres enseñarle a alguien, primero tienes que asegurarte que tenga así un como poder básico para hacer cosas. Y ya que puede hacer cosas, entonces sí, ya le puedes enseñar así algo que podría hacer, ¿no? Pero si nada más le enseñas cosas abstractas, no aprende nada. Algo que me recuerda es la técnica de la bala de plata, que es cuando estás enseñándole a alguien, puedes, por ejemplo, si estás enseñándole a una persona una nueva habilidad que él nunca ha tenido antes, lo primero que debes hacer es darle algo que se llama una bala de plata, que es una técnica que al parecer siempre funciona y es muy fácil, nada más la puedes hacer y funciona. Entonces, el chiste de eso es que le da agencia. Le da agencia y le da un ejemplo que él puede sentir en su propio cuerpo, que no es así abstracto, algo como una idea o una idea nebulosa que él pueda pensar, sino una situación real que él puede ver, o más bien no solamente ver, sino estar ahí
y ver que si funciona en cuerpo propio, ¿no? ¿Cómo se llama eso? En carne propia. Entonces, por ejemplo, le das esa habilidad, va y lo hace, y entonces como que tiene la primera pieza de Lego, ¿no? Y entonces dice, oh, pues mira, si tuviera otras piezas las podría ir juntando, y como que es un entendimiento más corpóreo en el que lo puedes experienciar en carne propia y ya te das cuenta de que sí es posible. Y entonces, no solamente... Sí, y entonces... No es solamente que tenga motivación, sino que ya vio que realmente sí es una cosa real, ¿no? Sí, y ahí entonces sí ya puedes empezar a enseñarle cosas más y más abstractas y más así como poderosas, sin que sean abstractas, ¿no? O sea, realmente están así... Más cercano. Ajá. Y la bueno, otra... doy el ejemplo que... Ok, bueno, otra cosa diferente. Tú primero. Bueno, el ejemplo es que si no entiendes que es una llave de una bala de plata, entonces no entenderás nada. Entonces voy a dar el ejemplo que daba David D., que es cuando le estás enseñando a alguien a hablarle a chicas. Puedes tener una llave de plata, que es cuando vas a pagar a la caja registradora, le das a la chica tu tarjeta. Pero cuando ella la agarra, no la sueltas. Nada más la agarras y la sostienes. Y entonces ella te la trata de quitar y entonces la miras a los ojos y le das una sonrisita y ya la dejas ir. Y entonces esa es una bala de plata porque siempre funciona para que alguien le dé risita. Entonces, eso es lo primero que le enseñas a un chico que está aprendiendo a cómo hablarle a las chicas. Y entonces puede ver en carne propia que sí es realmente posible afectar las emociones de otra persona. Y lo puedes hacer de manera física y lo puedes hacer tú mismo. Y de hecho ya lo has hecho porque nada más vas y lo haces. Y una vez que lo haces ya sabes que sí es real y sí lo puedes hacer. No es nada más una idea de, tal vez podría hacer esto o quizá podría hacer lo otro. Sino es algo que ya has hecho en sí, ¿no? Sí, y luego también algo muy cerca de eso es antes de enseñar así principios y demás, tienes que enseñar como conceptos o definiciones. Y eso lo que es como... ¿Cuáles son las distinciones o las clasificaciones que hacemos? Así como estamos agrupando las cosas, así con palabras y demás, ¿no? Así, y esos son como, digamos, los legos así más básicos, de modo que ya puedas construir así más máquinas más complejas, ¿no? Eso es muy importante, lo enseñan en el libro de Tim Ferriss, El Chef de 4 horas, en donde cuando estás aprendiendo cualquier cosa nueva, puedes dividir todo en piezas de Lego y entonces tienes que saber cuáles son las piezas y cuáles son las conexiones entre las piezas. Sí, aprender las distinciones. Y cómo se llama cada cosa, ¿no? Y ese concepto de piezas de Lego es muy importante porque es una de las cosas principales de cómo funciona la realidad, que es lo que le llaman logos, que es que puedes, digamos, programar, conectar ciertos conceptos y ciertas maquinitas a otras maquinitas y hacer como factory, como fábricas. Y entonces, por ejemplo, todo matemáticas es eso, porque tienes 1 más 1 igual a 2, esa es una pieza de Lego. Y luego tienes 1 menos 1, y esa es otra pieza de Lego, y entonces las puedes juntar y combinar, y luego tienes multiplicación, división, y si lo continúas haciendo, llegas a todos los descubrimientos de matemáticas del mundo. Así como ecuaciones cuadráticas y todo eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, programación. Puedes tener reglas básicas, como por ejemplo los diferentes... instrucciones. Instrucciones lógicas, por ejemplo, and, or, not, todas esas cosas. Puertas lógicas. Y por diferentes combinaciones y permutaciones, puedes hacer cualquier programa. Por ejemplo, lo más avanzado del mundo, como ahora Minecraft, que tenemos inteligencia artificial. O Minecraft. Otro ejemplo es el lenguaje. El lenguaje en sí es un efecto de el logos, que es que, por ejemplo, un cavernícola ve una manzana y dice uga buga, y entonces le vas dando ciertos nombres a ciertas cosas que ves, como por ejemplo esto es manzana, esto es lago, esto es cielo, esto es fuego, lo que sea, ¿no?
Y usas esas piezas de Lego para construir más y más complicaciones que son todas, digamos, referencias a conceptos más simples. Y de esos conceptos más simples los usas como referencia o los usas como pieza de Lego para construir conceptos más complejos. Y llegas a conceptos muy complejos como política. Y no te das cuenta que cuando dices política realmente esa es solamente una referencia a un concepto más simple, que es una referencia a un concepto más simple, que es una referencia a un concepto más simple, hasta que llegas a uga buga, significa una manzana. Y las, digamos, bases de todo, ¿no? Sí, esa era la otra cosa que iba a decir, que bueno, estabas hablando de puentes y que alguien construye un puente y tú no tienes que prestarle atención. Y una persona es como, o bueno, no sé, un empleado, es como una fábrica de completar tareas. Entonces, o sea, el chiste es... Bueno, toda la vida es como Factorio, ¿no? Que le pones atención a una cosa y la construyes. Y construyes como una fábrica, una maquinita. Y entonces ya le puedes dejar de poner atención. Y puedes poner tu atención a otra cosa mientras la maquinita sigue trabajando. Entonces, tener un empleado pues te permite hacer eso, ¿no? O sea, digamos, colaborar con otras personas. Tú le pones atención a una cosa y la otra persona a otra cosa y así ya no tienes que tú ponerle atención. Y los dos colaboran y intercambian beneficios. Y entonces lenguaje también tiene que ver con eso. Que el lenguaje lo que estás haciendo es, estás como instalando un programa. O sea, estás construyendo una pequeña fábrica en alguien, ¿no? Para que pueda hacer algo. Eso es lo que estás haciendo cuando estás hablando, así, enseñándole a alguien. Es programación, ¿no? Ajá. Le enseñas a alguien, ¿no? O lo enseñas o lo convences y cosas así. Exacto. Y entonces le estás dando instrucciones y motivaciones. Sí, le enseñas así a hacer algo y entonces le dices, pues parte de eso te lo quedas tú y esa es tu recompensa por hacer este programa. Y parte me lo que yo doy yo. Y esa es colaboración. Y pues... O sea, todo es así, construir maquinitas, ¿no? Incluso cuando... Y esas maquinitas hablamos con son como muñecas rusas, ¿no? Que unas están adentro de otras. Entonces, lo interesante que habías dicho tú al principio de que tú realmente no sabes cómo funciona un puente, es que, digamos, haces esa maquinita simple y es casi como si la metieras en una cajita y la cierras, ¿no? Y entonces esa cajita es como una caja negra. No sabes qué hay adentro, pero tiene un input, que es lo que le metes por un lado, y tiene un output, que es el resultado que obtienes del otro lado, ¿no? Y entonces esa cajita negra va por ahí, nada más haciendo lo que es lo que tiene que hacer. Y siempre y cuando funcione bien, no tienes que poner atención a qué hay adentro, porque hay unas complicaciones máximas, ¿no? Que existen adentro de cómo funciona. Pero lo que tú puedes hacer es, digamos, abstraer eso, y es como si fueras a un nivel más externo, en el que agarras esa cajita negra y esta otra, las combinas y las pones en sí adentro de otra cajita y las cierras. Y entonces ahora estás en un nivel más abstraído y tienes esta nueva cajita mucho más compleja, que es lo mismo, nada más tiene una entrada y salida y nada más va por ahí haciendo lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y luego puedes agarrar esa y meterla con otras piezas y meterla en otra caja y hacer otra abstracción en sí. Sí, y eso es lo que somos. Así que somos como inteligencia artificial, ¿no? Nada más input y output. Y también es eso que estabas diciendo de política, ¿no? Que es así un concepto que está hecho de otras cosas. Y una vez que ya tienes el concepto de política, pues eso lo puedes unir con otras cosas, ¿no? A ese nivel. Y también, bueno, otra cosa es que a veces, incluso si algo está funcionando, puedes ponerle tu atención a esa cosa y hacerle un upgrade, ¿no? Mejorarla de nivel. O sea, muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? Algo sí funciona, pero le ponemos atención un tiempo para hacerlo más poderoso. ¿Hacerle una mejora? Y obviamente si algo no funciona tienes que empezar a abrir las cajas, ¿no? Eso es lo que iba a decir de la interacción que pasó con Peridot, que es que ella empezó a intentar explicar qué es lo que
O sea, su expertosidad. Ujú. Y es muy difícil entenderla porque hay tantísimas cajas y unas están adentro de otras y adentro de otras y adentro de otras. Entonces como que no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces ese es el chiste de cuando hay un puente, siempre y cuando funcione, no le tienes que poner atención, nada más caminas y funciona. Pero si se empieza a caer, entonces digamos que esa es la ingeniería, ¿no? Es empezar a abrir esas cajas y decir, ok, ¿a qué nivel está la maquinita que está haciendo algo erróneo? Y entonces tienes que abrir una caja, empezar a ver cómo funciona y dices, pues más o menos parece que todo está funcionando bien. Vamos a abrir más cajas y empiezas a, digamos, hacer zoom para adentro o zoom para afuera a diferentes niveles de abstracción hasta que encuentres dónde puedes cambiar algo que tenga un efecto en toda la máquina grande, ¿no? Sí, también a veces necesitas crear... o sea, por ejemplo, si un sistema se vuelve como cuello de botella, entonces necesitas ponerle atención y crear ahí una maquinita cuando antes no había nada. Ujú. Entonces, o sea, a veces creas tus propios, así como tu propia ingeniería, ¿no? O sea, Ujú. es como una nueva ciencia que, así un nuevo topic, cosa que antes no existía. Tienes que crear tus propias definiciones y demás para resolver cierto problema. Interesante. Y también existe lo que se llama cibernética, que es muy sencillamente tener como detectores, o como se llaman esos, medición. O sea, como Feedback. por ejemplo ¿Cómo? Feedback. Se cortó por un momento. Sí, Sí. tener feedback, o sea, retroalimentación a través de sensores, es como se llama, ¿no? Entonces tienes diferentes sensores y simplemente conectas un sensor a que automáticamente active otra maquinita, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tienes un problema en la vida real que es que se te acaba la comida en el refrigerador, ¿no? Y entonces tienes que ir a la tienda. Entonces puedes tener un sensor que sea, cuando me quede nada más un cartón de huevos, voy y compro otros 3. Y eso en sí es como una maquinita, ¿no? Tiene un sensor, que es cuántos huevos quedan, y ese es el input, digamos, y tiene un output, que es ir a la tienda y comprar más, para que nunca se te acaben. Y así es como hace cibernética en todas las diferentes cosas, y un sensor funciona como una activación para algo que ya sabes qué es lo que vas a hacer, y simplemente se resuelve, y es casi como si se resolviera solo, ¿no? O automáticamente. Sí, y así es como creas infraestructura y así como poder y estabilidad, así como te vuelves, como consigues un montón de palanca y puedes hacer cosas. Así es. Es como que llega la humanidad a la luna. Sí, por ejemplo, Que en por fin realidad pasó este año. fuerza de voluntad no existe, sino que es eso de ir construyendo estabilidad, ¿no? No había huevos, entonces empecé a comer alguna chatarra que veía por ahí. Ujú. No es cosa de fuerza de voluntad, sino de Ajá. construir infraestructura, como dices, ¿no? Exacto. Eso de no hay huevos, hay que ir a comprar. Entonces ya creas ese mecanismo y se resuelve el problema y ahora ya tienes así más estabilidad de seguir tu dieta, ¿no? Y ese es el ejemplo más sencillo, pero así funciona todo, ¿no? Si quieres hacer una compañía gigante, tienes que tener un sensor que diga cuando esto pasa y un trigger y una maquinita que lo arregla, ¿no? Sí, entonces la vida es un videojuego y es divertido. Bueno, lo que tú habías dicho es que la vida es todo simplemente hacer maquinitas, pero eso no es la verdad. Porque eso es solamente el aspecto logos, o, como lo llamarían los antiguos romanos, el aspecto saturniano de la vida. Y ese es solamente un aspecto, y hay muchos otros más que caen afuera de logos y la lógica, que no son maquinitas. Así es que no se lo crean. Pero la mayoría de la vida sí es maquinitas. Pero ¿qué tal si la realidad está hecha de matemáticas? Bueno, ¿qué pasa si está hecha de engranes de reloj? Y bueno, luego llegamos a un universo extraño donde vemos las cosas en 3 dimensiones, tal vez. Parece, ¿no? Está hecho de 3 2 colores. Stevens y 2 colores. ¿Tienes ¿Qué piensas de lentes ello? 3D? No. Pero bueno, tenemos un episodio 3D tal vez. Sería interesante. Bueno, si eso es verdad, entonces está muy interesante porque es como que está yendo a todo un nuevo mundo, ¿no? Ujú. O sea, literalmente a una nueva dimensión.
Que no es que significa que está en un lugar diferente, sino que hay una tercera manera de ver las cosas. Ortogonal. Ajá, exactamente. Y luego, bueno, empieza a decir, oh, papá, Yo te iré a rescatar. Y entonces es en este momento en el que tiene que tener fe absoluta. Porque lo que él dice es, primero, empieza a perder fe, que es Ajá. decir, todo es No. mi culpa. Dice, no hay forma de arreglar esto es mi culpa, Ajá. nos empujé a que hiciéramos errores, Ujú. Se culpa a sí mismo. no escuché lo que me estaban Oh, es muy diciendo. interesante también, muy importante. No había razón para hacer esto. O sea, lo hice y Mucho, era así como un error innecesario, ¿no? Es como estrellarse, ¿no? En un mucho de coche eso y es matar a alguien. demoralización, ¿no? Pero parte de ello también son como lecciones, porque dice, aunque esto no ha sido mi culpa, podría ser más escuchador, ¿no? O podría ser más cuidadoso en el futuro. Entonces es como una combinación de... Digamos que esos altibajos es lo que te hace aprender, ¿no? Entonces está teniendo un bajo y toma las lecciones y digamos que incluso la demoralización en sí tiene una función, que es, digamos, destruirte y destruir tus... madera excesiva, como un fuego que quema la madera seca. Y es como cosa superflua que no es necesario y es ineficiente. Entonces, en esos bajos, de los altibajos, pues aumentas un poquito de tu eficiencia, ¿no? Al destruir esas cosas superfluas. Sí está ruminando, ¿no? Pensando todo Ujú. lo que está mal. También dice, oh, no estaba tratando de ser, selfish, egoísta. Nada más quería saber qué estaba pasando. Mm. Bueno, eso está bien, eso está interesante porque está demostrando que tiene buenas intenciones y es un error de... No es un error de flojedad, sino es un error de greed, ¿cómo se llama? Avaricia. Avaricia. Entonces puede haber errores de... ¿Cómo se llama la flojedad? Flojera. Sí. Pereza. Ajá, exacto. Hay dos tipos de errores. Errores de pereza y errores de avaricia. Entonces los errores de pereza, si tienes un empleado y sigue haciendo errores de pereza, lo despides, porque es un inútil. Pero si tienes otro empleado y es demasiado atrabancado y está haciendo errores de avaricia, eso en realidad es bueno, porque tiene mucha voluntad y está intentando cosas. Entonces le puedes enseñar, ¿sabes qué? Esto fue un error, pero me gusta que tengas iniciativa. La siguiente vez haz esta otra cosa. Y entonces tienes un empleado buenazo que tiene mucho fuerza de voluntad y hace muchas cosas y ya nada más lo vas guiando, ¿no? Pero si tienes a alguien que es perezoso, pues no hay manera de arreglarlo, ¿no? Más que estarle diciendo todo el rato, Sí. haz la cosa. Eso está interesante, ¿no? Porque como que tienes también que construir, por ejemplo, si tienes hijos y eso, construir más expectativas y que deseen cosas más grandes, ¿no? Y es un poco como eso de ir construyendo así desde abajo hacia arriba, ¿no? No puedes nada más decirle que quieran así esta cosa abstracta. Tienes que También les tienes darles que dar así como... herramientas, ¿no? Ajá. Así Creo que, como dulces y bienestar. Irles enseñando que hay más posibilidades. bueno, eso es importante porque nos lleva de regreso a la a bala de plata, ¿no? Por ejemplo, si le das a tu muchacho una herramienta que él pueda usar que realmente funcione en el mundo real, pues le estás mostrando que tiene agencia, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí pues puede ya él mismo dilucida que, si puedo hacer esto, significa que también puedo hacer esta otra cosa. Ujú. En vez de nada más estar sin hacer nada, ¿no? Sí. Es una manera mejor, es más inteligente de enseñar, más que decirle, oye, si no estudias te golpearé. Sí, y así es como se logra que desee cosas más grandes, ¿no? Ujú, exacto. Y bueno, luego al final dice, solo quiero a papá. Que es como, bueno, decir, oh, solo quiero a a mi mami, ¿no? También. Ujú. Eso es Los muy shows. importante porque es una yuxtaposición de eso que estás diciendo de quiero a mi mami, pero también
inmediatamente después, él se da cuenta que él es el único que ahora es el adulto y puede arreglar esta situación. Él es el que tiene que ser el héroe, ¿no? De cierta manera tiene que ser el papá. Es como Mufasa cuando dice look into the water y se ve a sí mismo y dice, oh shit, soy Mufasa. Ujú. Y ahora el Sí. monstruo le dice, él vive dentro de ti. Y como que antes de la decisión, lo que Hay está haciendo desesperación. es, como desear por confort, ¿no? O sea, está fantaseando con una vida fácil. Oh, Sí, ojalá y las también cosas fueran fáciles. deseando algo gratis, sin tener que trabajar. Ajá. Sí, es como... Es como decir, es injusto, ¿por qué no todo funciona mágicamente? Sí, ajá. Sí, y esa es la cosa, ¿no? Es como dulce, ¿no? Dulce y drogas y esas cosas. Por ejemplo, Dominatrix y esas cosas. Ujú, Es como una fantasía de que la otra persona ujú, hace las cosas fáciles para ti en lugar de hacerlas Ujú. difíciles, ¿no? ujú, ujú. Y es como desear no ser un héroe. O sea, en lugar de tomar acciones Ujú, y ujú. superar problemas, estás deseando que ser pasivo. Ajá, sí, 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 tienes exactamente razón. Y también un poco John Wick. Porque bueno, se supone que es una como fantasía de competencia, ¿no? ¿Porque todo es fácil para John Wick? ¿O por qué? Bueno, o sea, se supone que John Wick es muy competente y entonces ves así todo lo que puede hacer. Mm. Pero creo No que muestran, también... no muestran cómo ha practicado, ¿no? Sí, Para también... llegar a ese punto. Ajá. Creo que también puede ser caer en eso de ser una fantasía donde las cosas son fáciles en lugar de Ujú. trabajosas. Sí, si lo piensas, cualquier fantasía es intentar obtener algo gratis. Y hay un dicho que me parece muy pognante, que es la fruta de abajo del árbol. ¿Cómo se dice en español? Low hanging fruit, le dicen. O sea, que llegas a un árbol de manzanas y pues las primeras que agarras son las más fáciles de hasta abajo, ¿no? Y entonces es como manzanas gratis. Y las que están más arriba tienes que trabajar por ellas, ir por una escalera y subirte, treparte al árbol para poder obtenerlas. Entonces, pienso que esa es una situación real que existió en nuestro pasado ancestral y nos dio un sesgo que es que siempre primero intentamos buscar toda la fruta más fácil, ¿no? Y entonces intentamos obtener algo gratis o ganar la lotería o que por un accidente a alguien se le olvide su bolsa llena de dinero y tú la encuentres o puras cosas así. Y como bien lo dices, esas fantasías de Dominatrix es exactamente lo mismo. De una u otra manera es obtener algo gratis o sin esfuerzo o sin tener que pagar. Ujú. Sí, también es como fantasía de genio, o sea, de genialidad o algo así. También, por ejemplo, Mozart Ujú, o algo así. Piensan que Mozart no tuvo que practicar o que nada más podía tocar bien así como mágicamente, ¿no? ujú, Pero en realidad lo que hacía es que era aún más así explícito y más así tocar primero una cosa y luego la otra y o sea es interesante. menos Es más así práctico y menos abstracto, ¿no? ajá, menos así como magia fácil y Ujú, ujú. más claridad y así estar como crystal clear. Y Así ser más mecánico, ¿no? claro como el cristal y sí, sí, así como más explícito y más claro, pensamiento más claro en lugar de Más nebuloso. magia. Ajá. Ajá. Y después, digamos que Steven llega al momento crucial Y bueno, le de dicen, en que tiene que ajá. tener fe. Sí, le dicen, está bien, las cosas van a estar bien y no fue tu culpa lo que pasó. Bueno, eso ya no importa porque el momento crucial es cuando él logra apachurrar la cosa y lo interesante es que justo antes de hacerlo está diciendo algo así como no hay o sea, estamos arruinados, ¿no? No hay manera de arreglar esto, todo se ha perdido, pero aún así lo voy a hacer. Entonces es como un momento de fe en el que dice, no sé 100% seguro que realmente lo vamos a poder rescatar, pero aún así
lo tengo que intentar. Y esa es la función de la fe, que siempre es necesaria en un cierto punto porque nunca puedes saber que vas a obtener algo que nunca has obtenido antes. Entonces, si tienes que obtener algo por primera vez, no queda de otra más que tener fe. Y es lo que hace Steven al apachurrar el botón rojo. Y luego cuando las gemas le están diciendo, oh, ya nada importa, eso realmente es solamente ya que has logrado tu objetivo. Todos te dicen que, oh, yo siempre estaba de tu lado, ¿no? Pero eso pues ya no importa, ya lo lograste a través de trabajo y valentía. Sí, le dicen, no, tú no secuestraste a Greg y tú lograste que llegáramos aquí, al menos, al zoológico. Bueno, eso también es verdad. Ah, y también tú predijiste que iban a llevarlo a un zoológico, ¿no? El episodio anterior incluso. Bueno, entonces ya, final. Sí, bueno, ese es tema diferente porque existe un libro que se llama El zoológico humano, pero es un poquito no relacionado con esto. Así es que, damas y caballeros, lo más importante es que tengan fe absoluta. Que antes de escribir un comentario abajo de este video, ustedes ya saben que van a obtener muchas manitas para arriba y respuestas a su comentario, aunque nunca hayan obtenido una respuesta antes. Pero si lo hacen y tienen fe absoluta, entonces tal vez pase. Pero si no lo hacen, entonces nunca va a pasar, aseguradamente. Así es que háganlo ya. Y aparte, píquenle manita para arriba y suscríbanse porque el siguiente episodio es cuando llegan al zoológico y entonces se desata la complicación máxima de toda la serie hasta el momento. Y así es que no se la tienen que perder. Píquenle a la campanita y suscríbanse inmediatamente para que no se la pierdan. Y en la vida, en los negocios, es importante poder contar historias irresistibles. Así es que píquenle a la otra cosa también. Y si quieren ver Evangelion, píquenle a la otra cosa más. Y nos veremos en el siguiente episodio. Outro. ¿Tienes dolor de cabeza? No, estoy tratando de acordarme. Oh, Skinner! Oh. There is definitely a fire. We have to get out of here Pensar. right now. No, Chalmers. I refuse to believe that. Suspended animation is a much more No hemos hecho likely episodio explanation. desde hace cuánto. ¿No este es el primero del año?